Con su permiso, señor presidente. El tema de la corrupción en México ha trastocado ya todos los niveles de la sociedad. Para los mexicanos se ha vuelto algo común escuchar que contratistas, empresarios han sido beneficiados por servidores públicos, que los gobiernos municipales, estatales y federales. El principal impulsor y generador de dichas acciones es el gobierno federal. Bueno, en fechas recientes, la empresa OHL México se ha visto inmerso en una serie de escándalos originados por la difusión de conversaciones telefónicas que presumen actos de corrupción y conflicto de intereses protagonizados por Emilio Ricardo Lozoya Austin, director general de Pemex, Enrique Ochoa Reza, director de la CFE, y Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes. De acuerdo a la información publicada en el sitio oficial de OHL México, la filial de Grupo OHL es una de las principales operadoras de infraestructura de transporte en el país, liderando su sector en el área metropolitana de la Ciudad de México. La infraestructura carretera, en su mayoría urbana, están estratégicamente ubicadas en las zonas con mayor tránsito de vehículos en el DF, en el Estado de México y el Estado de Puebla, los cuales reúnen el 27% de la población nacional. Los proyectos generaron conjuntamente en el 2010 el 31.22% del PIB nacional y concentran el 25% del número total de vehículos en México, que asciende a 7.4 millones. En el sector aeroportuario participa con el segundo mayor aeropuerto que da servicio a la zona metropolitana en la capital mexicana. OHL México cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde noviembre del 2010. En relación con los proyectos de lo que se ha visto beneficiada la empresa, los medios de comunicación y las redes sociales han dado a conocer varias grabaciones de conversación telefónica entre directivos de OHL México que presumen actos de corrupción protagonizados por la filial de la constructora española con diferentes servidores públicos de las empresas productivas del Estado, con miembros del gabinete presidencial y mencionan hasta el mismo presidente de la República. Las primeras grabaciones evidencian cómo Pablo Valentín, representante de OHL México, reconoce supuestamente el pasado mes de enero que la constructora infló las previsiones de tráfico de la autopista con todas las mañas del mundo, mientras Jesús Campos López, director técnico de la empresa, habla de prácticamente del desmadre en la construcción, así lo menciona, y que salió forrada con ello. Posteriormente, en enero del 2015, se escucha la reacción del presidente del Consejo de Administración de la filial, a José Andrés de Oteiza, cuando Valentín le explica que van a cobrar fases del proyecto que no se van a construir. Esto es fraude. Hay otras grabaciones, como Pablo Valentín, representante a OHL, acordó en diciembre pasado pagar una estancia en las pasadas Navidades en un hotel de lujo de la Ribera Maya, pues nada menos que al secretario de Comunicaciones del Estado de México y a su familia. El martes 28 de julio del 2015 se difundió en medios las grabaciones de comunicación en las redes sociales, un video que contiene 3 audios de conversaciones telefónicas en el que se muestran graves indicios de corrupción de la empresa OHL y su relación directa con el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y del director de la CFE, Enrique Ochoa. El primer audio, el presidente del Consejo de Administración de OHL México, Andrés de Oteiza Fernández, confiesa a un familiar que recibió un primer bono de la empresa por una cantidad de 40 millones de pesos. En la segunda grabación del 10 de abril, una conversación telefónica entre el mismo presidente del Consejo de Administración y el director general de Pemex, quien además fue miembro del Consejo de Administración
de OHL hasta finales del 2012 pone en evidencia la íntima y vigente relación existente entre el empresario y el funcionario. Hay una tercera grabación del 10 de abril, donde el presidente del Consejo de Administración de OHL México se comunica con su secretaria para que compre otros boletos de avión y vuelvan a ir al paraíso. Estas grabaciones presumen una posible intervención del director de Pemex para conseguir negociaciones entre OHL y la Comisión Federal de Electricidad. Para Morena, estos hechos son evidencia de actos de corrupción y conflicto de intereses que se han venido ejerciendo desde la administración de Enrique Peña Nieto. Hasta antes del ingreso de Emilio Lozoya Austin como director de Pemex, OHL no había ganado licitación alguna con la entonces paraestatal. Fue hasta marzo del 2013, 3 meses después de asumir el cargo, cuando Pemex otorga el primer contrato a OHL por una cantidad de más de 1,000 millones de pesos, lo que genera graves indicios de un posible conflicto de interés. El nuevo escándalo del posible conflicto, tráfico de influencias y hechos de corrupción fueron difundidos el pasado 8 de septiembre, que implican al secretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza. En audios donde se escucha a Ruiz Esparza en la reunión habían participado con Juan Miguel Villarmir, presidente mundial del grupo OHL, Juan Osuna, presidente de Concesiones, Andrés de Oteiza y Sergio Hidalgo, director general de ESA. Hablan de cómo cancelar en definitiva el contrato con Infravir. Morena se ha dado a la tarea de investigar a OHL México y a todas sus filiales, y hasta ahora hemos encontrado más de 25 contratos desde la administración de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México y ahora como presidente de la República por más de 60,000 millones de pesos, sin contar con los de Pemex. Por esta y más, por cuestión de tiempo, Morena presenta un punto de acuerdo. Primero, para que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exija la renuncia de Emilio Lozoya Austin, director de Pemex, y de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transporte, por el posible conflicto de intereses, tráfico de influencias y hechos de corrupción que incurrieron en el otorgamiento de concesiones, contratos y proyectos con esta empresa. Segundo, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a Pemex, a la CFE y a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para que hagan públicas todas las concesiones, contratos y proyectos en los que haya participado o esté participando. Tercero, y concluyo, tranquilos, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión instruye a la Auditoría Superior de la Federación para que en el ámbito de su competencia realice las auditorías correspondientes a todos los proyectos, concesiones y contratos a los que haya participado o esté participando esta empresa. Esto es con el afán de caminar en la transparencia que ustedes han promocionado y mencionado. Vamos a los hechos, compañeros diputados, ya son muchas. Primero fue sonografía, ahora vamos con esto. ¿Es cuánto?